Muy bien, vamos a ver nomenclatura con óxidos. En el caso de una nomenclatura con óxidos implica que tiene que poseer un oxígeno. De este hay tres tipos: óxidos metálicos, óxidos no metálicos y haluro de oxígeno. Los óxidos metálicos son cuando hay presencia de un oxígeno o más y un elemento metálico. Por ejemplo, aquí que tenemos hierro y oxígeno. Tenemos óxidos no metálicos, que cuando hay oxígeno y un elemento no metálico, como el nitrógeno. Y los haluros de oxígeno, que cuando hay un oxígeno y un elemento del grupo 17 de la tabla periódica. Muy bien, hay tres tipos de nomenclatura: la nomenclatura sistemática, la nomenclatura por stock y la tradicional. Pero la tradicional ya no se utiliza a partir del 2015. Entonces, también dato importante: el oxígeno siempre tiene valencia o número de oxidación 2, negativo. Pero el signo de la valencia no importa a la hora de formular la nomenclatura. Ustedes pueden revisar en internet o algunas plantillas que les pueden entregar también cuáles son los números de valencia. Entonces, avanzamos. Nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática utiliza prefijos. El prefijo mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4 y penta para 5, así hasta muchísimo. La nomenclatura se lee, en este caso la nomenclatura sistemática, en este orden. Va primero un prefijo, seguido de óxido de, y luego otro prefijo más el elemento que lo acompaña. Por ejemplo, trióxido de dinitrógeno. Tenemos prefijo, óxido de, prefijo y elemento. Trióxido de nitrógeno. También siempre, y aquí está para todas las nomenclaturas, se escriben de derecha a izquierda, pero se leen de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero? Yo cuando leo un nombre, por ejemplo, trióxido de nitrógeno, se lee de izquierda a derecha. Pero a la hora de escribir la nomenclatura, se escribe de derecha hacia izquierda. Entonces, primero nos fijamos que tenemos el prefijo tri, seguido por oxígeno de o óxido de. Entonces, en este caso, tenemos trióxido de nitrógeno. Tenemos el tri, que nos implica que hay 3, óxido de, o sea que hay 3 oxígenos. Entonces anotamos O3. Luego, como dice la regla que se escribe de derecha a izquierda, entonces el siguiente elemento que notamos va a la izquierda de este, del O3. Entonces el siguiente que viene es dinitrógeno. Di implica que son 2 y nitrógeno el elemento. Entonces tenemos 2 nitrógenos y se escribe a la izquierda de este. Entonces colocamos N2O3 y ahí estaría trioxígeno de dinitrógeno. Esto es para la nomenclatura sistemática. Veamos otro ejemplo. Óxido de zinc. En este caso no hay prefijo para óxido, por lo cual entendemos que solo hay uno. Y como dato, si bien el mono se tiene que colocar cuando hay uno, solo se coloca cuando es necesario. Y como aquí dice, esto dependerá del elemento que acompaña al oxígeno. En este caso, el que acompaña al oxígeno es el zinc. Y el zinc solo posee un único número de valencia, que es 2 positivo. Entonces siempre va a ser óxido de zinc, porque no existe, por ejemplo, el dióxido de zinc. Por eso es que en este caso se omite el mono y simplemente se escribe óxido. En caso de elementos que posean muchos números de valencia, se deberá colocar el mono. Entonces escribimos. Primero, vamos, como tenemos óxido, solo hay uno, así que colocamos O1. Y el siguiente, que es el elemento, va a la izquierda, así que el zinc escribimos ZN1, porque también hay 1. Como ambos son unos, o cuando un elemento posee un único, solo hay un único del elemento, se pueden omitir y se borra y se escribe así. Nos quedaría ZNO. Y esto es óxido de zinc. Otro ejemplo, tenemos monóxido de carbono. En este caso, el carbono tiene varios números de valencia. En este caso, el carbono posee número de oxidación más 2 y más 4. Por lo cual, en este caso, sí tiene que colocarse el mono. Para ver si un elemento posee varios números de valencia, se deberá investigar cada uno, por internet o en plantillas. Entonces,
Vemos el ejemplo, tenemos monóxido de carbono, mono, óxido de, entonces tenemos un solo oxígeno, lo colocamos, y el carbono, que es el elemento que acompaña, va a la izquierda. Entonces, como solamente un carbono, se coloca uno. Y ya sabemos que no se colocan los números 1 porque solo hay uno y se puede eliminar, quedando así, CO, o monóxido de carbono. Siguiente, la nomenclatura stock. Al igual que la nomenclatura sistemática, esta se lee de izquierda a derecha, normal, pero se escribe igual, de derecha a izquierda. Entonces, tenemos este ejemplo. Se lee de izquierda a derecha, óxido de hierro 3, entre paréntesis. Y, al igual que la nomenclatura sistemática, se escribe de derecha a izquierda. Entonces, en este caso solo tenemos un oxígeno. Y tenemos hierro. Entonces, anotamos de derecha a izquierda, normal. Como dije anteriormente, el oxígeno solo posee un único número de oxidación, que era el 2 negativo. Aunque recordemos que el signo no importa a la hora de escribir la nomenclatura. Así que solamente se queda como 2. Y el número de oxidación del elemento que se nos tiene que dar, en este caso, es 3. Ya que si nos fijamos, en la nomenclatura por stock ya no se utilizan los prefijos. Entonces, para saber cuánto de algo hay, tenemos que fijarnos en el número que está entre paréntesis, que es el que acompañará al elemento. En este caso el hierro está acompañado de un 3, entonces sabemos que hay 3 hierro. Entonces lo anotamos. Pero en la nomenclatura por stock los números se escriben arriba. Entonces nos quedaría primero el número a la derecha, que es oxígeno, y sabemos que lleva un 2 siempre. Y luego está el hierro, que iría a su izquierda, y tenemos 3, así que colocamos un 3 arriba. Y luego cruzamos los números. El 3 pasa para abajo y el 2 pasa para abajo. Se cruzan de un lado para el otro. Entonces el 2 pasa a acompañar al hierro y el 3 pasa a acompañar al oxígeno, quedando Fe2O3. Y así es como se escribe en nomenclatura stock el óxido de hierro. Veamos otro ejemplo. Óxido de hierro 2. Nuevamente tenemos oxígeno y hierro. Entonces buscamos los números de oxidación de ambos. En el caso del oxígeno sabemos que siempre es 2. Y en el caso del hierro, en este caso es 2 también. El número de oxidación siempre se nos tiene que dar, porque si no, no sabremos qué número colocar. En caso de que no haya, significa que ese elemento solo posee un único número de oxidación. Y ya dependerá de nosotros buscar cuál es ese número. Entonces lo escribimos. Primero tenemos óxido, y el óxido va un 2, siempre. Y luego el siguiente elemento va a la izquierda. Fe2 también, porque tenemos 2. Y los cruzamos. El 2 de arriba pasa acompañando al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa acompañando al hierro. Y nos quedaría así, Fe2O2. Pero como ambos números son iguales, se pueden simplificar. Si tenemos números que se puedan simplificar, lo haremos. Entonces en este caso, se simplificamos todo por 2 y nos quedaría FeO, simplemente. Y ahí tenemos óxido de hierro 2. Se puede escribir de esta manera y también se puede escribir de esta manera. Ambos están bien. Y ahora vamos con los haluros de oxígeno. Los haluros de oxígeno son solamente cuando hay oxígeno que actúa con valencia 2, siempre, y que acompaña con un elemento del grupo 17, siempre con la valencia 1. En caso de que se pueda escribir de otra manera, lo veremos. Me refiero al número de valencia que acompañará al oxígeno. Entonces, a la hora de escribir, se escribe igual que la nomenclatura con stock. Se escriben los números arriba y luego se cruzan. Lo mismo. Pero estos son mucho más simples. Y se tiene que escribir de esta manera. Por ejemplo, tenemos OF2. Entonces, difluoruro de oxígeno. Tenemos O3C2, Cl2. Aquí es mayúscula. Ahí. Y nos quedaría dicloruro de trioxígeno, porque tenemos 3. Luego aquí tenemos OBr2, entonces es dibromuro de oxígeno. Y el último, dioduro de oxígeno. Y como aquí se nota, siempre va oxígeno más un elemento del grupo 17. Los nombres que se colocan, difluoruro, fluoruro, siempre van a ir igual. La terminación
pero el prefijo es el que obviamente va a cambiar. Si tenemos 3, es tri, etcétera. Así.